Luis del Pino es Radio Libertad. La trama vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero intentó influir en la causa judicial abierta en abril de 2021 por el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra, un procedimiento que terminó archivado en enero de 2023. La investigación se dirigía contra el Consejo Gestor de la SEPI, encargado de aprobar y supervisar la ayuda, aunque también señalaba a la propia aerolínea. Durante el proceso, la Fiscalía mantuvo una posición favorable tanto al rescate como a la compañía. El auto del juez José Luis Calama recoge indicios que apuntan en esa dirección e implican a José Ángel Parte Arroyo, el directivo de la SEPI que facilitó la ayuda, según el informe de la UDEF al que ha tenido acceso artículo 14. La UDEF incorporó conversaciones intervenidas en las que el entonces dueño de la aerolínea, el venezolano Rodolfo Reyes, daba instrucciones para intentar cerrar la causa que instruía la jueza Esperanza Collazos, titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid. Además, dos implicados de Plus Ultra mencionaron un supuesto paquete de 50.000 euros destinados, según una de las conversaciones, a cuidar a jueces, policías y funcionarios. Bueno, a ver, últimas informaciones sobre el tema de la trama Zapatero. Ya saben ustedes que estalla el caso la semana pasada cuando el juez ordena el registro de distintos despachos, el de Zapatero, el de algunos socios, el de sus hijas, e imputa a Zapatero. Lo primero que conocimos fue el auto del juez que era demoledor, 80 y tantos folios donde detallaba todos los indicios de que Zapatero era el jefe de una trama criminal que se dedicaba a distinto tipo de actividades delictivas, tanto en España como al otro lado del Atlántico, en Venezuela, estando ambas actividades relacionadas y apareciendo una inquietante conexión Caracas-Madrid-Pekín, en la que Zapatero pues era quien daba las órdenes, aunque procuraba que esas órdenes las cursara y las ejecutara alguno de sus subordinados y o testaferros. Vale, eso es lo que se desprendía del auto del juez. Pero es que posteriormente, este fin de semana, lo que hemos conocido, porque se han filtrado, han sido los dos informes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económico-Financiera de la Policía, en los que el auto del juez se basaba. Y los dos informes de la UDEF, uno, digamos, descriptivo y otro cronológico, pues son aún más demoledores que el auto del juez, con muchísimos más detalles que los medios de comunicación han ido entresacando y que pues arrojan una aura bastante siniestra sobre esa trama Zapatero. Entre las cosas que se han publicado en estos dos últimos días, pues está, por ejemplo, todo lo que fue el intento exitoso de influir en las primeras investigaciones judiciales que abrió la juez Esperanza Collazos en torno a la trama Plus Ultra, y las conversaciones de los implicados recogidas en los informes de la UDEF pues muestran cómo tenían cantidades, pues hombre, en fin, no desdeñables para tratar de influir en jueces, fiscales, policías. Hablan de que tenían 50.000 euros para repartir. Hablan también de que la fiscal jefe encargada del caso es amiga, lo cual, pues claro, poniéndolo ahora en contexto con otras informaciones de la época, como por ejemplo que la Fiscalía fue la que insistió en que se pagara el rescate, aunque había una petición de las acusaciones para que se retuviera el dinero del rescate hasta que se aclarara ese rescate rarísimo. Y entonces, al poner en relación lo que el informe de la UDEF recoge, que son las conversaciones de los implicados, con lo que ya sabíamos que pasó, pues hombre, no queda en muy buen lugar la Fiscalía,
e incluso sobrevuela la sospecha de si hubo pago o si hubo simplemente interés político en que aquel rescate saliera adelante. Que los implicados se jactaran de tener dinero para comprar jueces, fiscales, policías, pues no sería en sí mismo preocupante. La gente se jacta de muchas cosas en conversaciones privadas que no tienen por qué ser verdad. Ya saben ustedes que a la gente le gusta eso de presumir de cosas que luego no son ciertas, pero es que en este caso sí es cierto que aquella causa se cerró inicialmente de una forma enormemente sospechosa, y sí es cierto que en aquel cierre algo parece que influyó la Fiscalía, con lo cual si ponemos en relación las dos cosas, los implicados de la trama diciendo que la fiscal jefe es amiga y la Fiscalía maniobrando para que la causa se cerrara, y esas bravatas de los de la trama diciendo que tenían 50.000 euros para influir en jueces, fiscales y policía, pues hombre, dibuja todo ello un panorama que parece sugerir que podemos estar ante la punta del iceberg, y que lo que está por venir es muchísimo más gordo y que podría haber muchos más implicados de todos los tipos. Luego hablaremos de algunos otros aspectos desvelados durante este fin de semana que apuntan precisamente en la misma dirección. Bueno, Óscar Puente. Resulta que se produce la Dana en Valencia. Por cierto, sigue sin investigarse la responsabilidad del gobierno central en la Dana. No sé, a lo mejor el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo tienen algo que decir sobre el asunto. Vamos, sin prisas, total, en fin. Si esperamos un poquito más, pues ya prescriben los delitos y aquí paz y después gloria. Pero bueno, la Dana. Se produce aquella catástrofe en medio de la inacción del gobierno de Sánchez. Y después, pues se trataba de reconstruir, ¿verdad? Y resulta que los afectados y los ayuntamientos empiezan a ver cómo pues el gobierno pone todos los obstáculos del mundo para que lleven a cabo los proyectos de reconstrucción, por el procedimiento de simplemente no permitirles, por ejemplo, que los técnicos de la Generalidad ayuden a los técnicos de los ayuntamientos a acelerar esos proyectos de reconstrucción. Cuando nos contaron eso en el especial que hicimos sobre la Dana en Valencia, pues yo pensé dos cosas. Primero, están tratando de retrasar lo que son las entregas de las cantidades para la reconstrucción con el fin de acercarlo lo más posible el asunto de los desembolsos a las elecciones autonómicas en Valencia. Y segundo, seguro que hay alguien que está por ahí haciendo caja. Y en ese sentido, pues escuchen a quién adjudicó Puente, Óscar Puente, una obra del Barranco del Pollo. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, adjudicó más de 5,5 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la Dana en el Barranco del Pollo a una constructora controlada por capital estatal chino y vinculada al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La adjudicataria fue Puentes y Calzadas Infraestructuras, integrada desde 2020 en el conglomerado público China Communications Construction Company, uno de los grandes grupos empresariales ligados al aparato económico del Partido Comunista Chino. El contrato correspondía a las obras de emergencia para reconstruir varias pasarelas arrasadas por las inundaciones en Paiporta y Picaña. El departamento de Puente tramitó la licitación por la vía de urgencia tras la catástrofe de octubre de 2024. El expediente partía de un presupuesto base de 6,52 millones de euros y finalmente se adjudicó por algo más de 5,5 millones. Bueno, que alguien adjudique una obra, pues no es en sí mismo
delictivo ni tiene por qué ser preocupante, vamos. Es imprescindible adjudicar obras si se quiere que se hagan. Pero ya es maldita casualidad, ¿no? Óscar Puente adjudicando la obra de reconstrucción del Barranco del Pollo precisamente a una constructora china vinculada a Zapatero. Obviamente esto plantea una pregunta. A lo mejor no hay nada en esa adjudicación por parte de Óscar Puente que sea ilegal, inmoral o reprochable. Pero fuerza este tipo de adjudicaciones a preguntarse algo muy simple. Lo de Zapatero con el rescate de Plus Ultra fue un one-off, que dirían los anglosajones. Fue algo puntual. Fue simplemente influir en algo y luego ya dejar de hacerlo. O fue una más de las influencias incluidas dentro de ese tráfico de influencias del que el juez le acusa a Zapatero. Obviamente, si alguien se pone a tratar de influir en concesiones, rescates, adjudicaciones, proyectos, pues hombre, salvo en casos muy puntuales, no lo hace una única vez. Si es un negocio, tratará de hacerlo el máximo número de veces posible, con lo cual, ¿ha podido Zapatero influir de alguna manera en esta adjudicación por parte de Óscar Puente a una constructora china vinculada al propio Zapatero? Pues no parece razonable preguntárselo, ¿verdad? Y me supongo que alguien dentro de la UDEF o de algún otro cuerpo policial o de alguna instancia judicial pues se estará haciendo la misma pregunta. Por supuesto que seguramente al final no habrá nada, pero por tranquilidad de todos sería bueno que la justicia tirara de ese hilo, ¿no? Esto es noticia de Voz Populi, ¿no? Exactamente, don Luis. Bueno, pues la tienen ustedes ahí en portada de Voz Populi. Bueno, hemos planteado hoy la pregunta de la libre encuesta a nuestra audiencia en torno a esa marcha por la dignidad del sábado, que fue un exitazo, mayor incluso de lo que los organizadores esperaban. A mí no me cogió de sorpresa. Yo pensaba que iba a haber la asistencia que hubo. Vamos, tan éxito fue que el Partido Popular pues ha intentado apuntarse al subirse al carro después de la manifestación. Y eso ha provocado un quizá un poco tenso rifirrafe entre Marcos de Quinto, que fue un poco el que llevaba la voz cantante en el grupo que organizaba la movilización, y el PP, con un cruce de mensajes en Twitter, pues donde don Marcos, bueno, se mostraba un tanto enfadado, y yo creo que con razón. Escuchen. La manifestación celebrada este sábado 23 de mayo en Madrid contra la corrupción del gobierno y para exigir la dimisión de Pedro Sánchez ha generado un profundo malestar entre los organizadores por la actitud mantenida por la dirección del Partido Popular. Marcos de Quinto, empresario y secretario de Pie en Pared, volvió a cargar con dureza contra el PP a través de X por su comportamiento ante una movilización impulsada por la plataforma Sociedad Civil Española. En su mensaje, de Quinto aseguró que es difícil que un partido muestre más vileza que el PP, al que acusó de intentar boicotear la protesta desde el primer momento. Según denunció, la formación de Alberto Núñez Feijóo habría tratado de silenciar la convocatoria, evitando darle difusión en redes sociales y sin dedicarle ni un mísero tuit en los días previos. El empresario sostuvo además que una vez comprobado el respaldo a la protesta, el PP intentó vincularse al éxito de la movilización. Bueno, ¿cómo fue la marcha por la dignidad? Pues la verdad es que fue espectacular. Yo sí me esperaba ese nivel de asistencia, aunque alguno un poco más pesimista, estoy pensando en don Mario Noya, decía, seguro que no es un éxito. Pues sí, sí lo fue, don Mario. La gente está a las mismísimas narices. Al final, cuando ya casi estábamos llegando a Moncloa, yo estaba un poquito detrás de la cabecera de la marcha,
Pues me mandaron un mensaje saliendo ahora de Alonso Martínez, es decir, la marea humana recorría todo Princesa, los bulevares hasta Alonso Martínez. Todo eso es mucho más que una plaza de Colón, y en la plaza de Colón para llenarla bastan 80.000 personas, así que pues yo calculo que habría en la marcha por la dignidad pues en torno a las 100.000, 120.000, quizá incluso un poco más, pero bueno, dejémoslo en 120.000, me da igual. Un exitazo. ¿Cómo fueron los prolegómenos? Pues antes de los prolegómenos, ¿cómo fue la marcha? Bueno, pues la marcha arrancó desde Colón. Creo que ha sido un acierto de los organizadores eso de que cada uno se organice como le dé la gana para ir a la marcha. Que cada uno lleve sus pancartas, sus lemas, sus consignas, lo que le dé la gana. El caso es que todo el mundo ahí iba a protestar y a pedir que pues de una vez acaben Sánchez, Zapatero y toda la trama en prisión, que es donde debían haber ingresado hace muchísimo tiempo, y para exigir también pues que se convoquen de una vez elecciones para echar a este gobierno mafioso que nos está arruinando y que está vendiendo España a trozos. Ahora ya vemos por qué era todo eso de vender España a trozos. Se trataba de tener un día más de tiempo para poder robar un poco más. Bueno, la marcha la verdad es que estuvo muy bien. Me pareció además un acierto que al final no se hicieran discursos, porque a la hora de hacer discursos luego la gente se pelea por ver quién habla. No, pues yo quiero hablar, no, pues si este habla yo también, y nada. Y además la gente se aburre de escuchar los discursos, y si acaso pues, una solución de compromiso es que se consensúa un manifiesto final que se lee, pero claro, a la hora de consensuarlo pues hay que poner de acuerdo a todas las sensibilidades, porque ahí en esa marcha pues había gente de mucho tipo, de muchos tipos, y entonces pues al final salen manifiestos que son así un poco como artificiales, ¿no? Mucho mejor lo que vivimos el sábado, donde la gente gritaba lo que le daba la gana a cada uno, y al final, pues bueno, llegamos al punto de destino, estuvimos ahí un poquito y nos fuimos. Y hacía un calor, ¿qué te pasas? Y yo acabé reventado. Vamos, estaba que casi no me podía mover al día siguiente, pero eso me pasa por ser boomer y manifestante. Todo es cuestión de práctica. En la siguiente, pues mejor. Bueno, ¿cómo fueron los prolegómenos? Pues viendo el éxito de la marcha, es interesante analizar qué pasó en las 2 semanas anteriores. En cuanto se anunció la marcha, pues hubo un partido, que es Vox, que desde el principio dijo apoyamos. Ellos no eran los convocantes, ellos no iban en la pancarta de cabecera, pero se pusieron en marcha y convocaron a toda la gente, pusieron 2.000 mensajes en las redes sociales, convocando a todo el mundo, difundiendo el cartel, elaborando su propia pancarta para la manifestación, y hablando de que también es prioridad nacional echar cuanto antes a Pedro Sánchez. No escatimaron recursos para apoyar la convocatoria y públicamente la difundieron y animaron a todo el mundo a ir, y allí en la marcha pues estaba desde Abascal hasta el último mono de Vox, estaba todo el mundo. El PP, por el contrario, pues resulta que así como de pasada, ya cuando quedaban 4 días para la manifestación, dijeron que enviarían una delegación. No pusieron ni un mísero tuit convocando a la gente. No hicieron ninguna declaración pública convocando a la gente. No trataron de transmitir a sus afiliados, simpatizantes y votantes la importancia de movilizarnos para echar a Sánchez. Ni siquiera pusieron la estructura del partido al servicio de la marcha, en el sentido de tratar de llevar a la mayor cantidad de gente posible. Y lo peor fue la actitud de algunos medios de comunicación de lo que podríamos llamar la guardia pretoriana del PP, donde algunos locutores estrella pues se dedicaron no ya solo a ignorar la marcha, sino incluso a tratar de ridiculizarla.
antes de que se produjera. Vamos, que el PP intentó, o al menos una parte del PP intentó, boicotear la marcha, como siempre hacen con todo lo que ellos no convocan. Lo que pasa es que pues les ha salido mal, porque al final la marcha ha sido un éxito, a pesar incluso de ese intento del PP por ningunearla o ridiculizarla, y a pesar de pues el ridículo, porque hicieron el ridículo de los medios de comunicación del núcleo duro del PP, porque al ponerse a tratar de ningunear y ridiculizar la marcha, pues entonces se han quedado sin poder capitalizarla. Y han dejado claro una cosa que no sé si se darán cuenta ellos, pero es peligrosa para ellos. Han dejado claro que ya no hace falta el PP, que ya no hacen falta sus medios más hooligan para convocar una marcha y que sea un éxito. Es decir, han dejado clara su propia irrelevancia de cara a movilizar la sociedad. Y eso es un error garrafal. Creo que ahí el PP se ha equivocado. Cuando hablamos del PP, inevitablemente hablamos de una especie de ente así, uninominal. No, el PP no es eso. En el PP hay gente de todos los colores, de todos los tipos, y allí en la marcha había muchísimos votantes del PP que se preguntaban, pues eso, ¿por qué no está aquí Alberto Núñez Feijóo? ¿Por qué no está aquí Isabel Díaz Ayuso? Tenía que haber estado ahí. Igual que estaba Ana Abascal, o Garriga, o Hermann Tertsch. Era el momento de estar todos ahí para pedir que esta mafia se vaya cuanto antes y para presionar para que esta mafia se vaya cuanto antes. Yo creo que ha sido un error por parte del PP. Ha sido un error dejar en evidencia a sus medios hooligan, porque han dejado claro que esos medios hooligan ya no sirven para nada. No son necesarios para movilizar la calle y encima tampoco son eficaces a la hora de tratar de desmovilizarla, con lo cual su utilidad es realmente limitada. Pero bueno, no sé, cada cual que haga las tonterías que quiera. Ya a estas alturas, con 63 años, me toca todo un pie. El asunto, la marcha fue un éxito. Creo que el PP, pues hombre, está a tiempo de rectificar y sumarse a la indignación ciudadana. Si no lo hace, pues entonces esa indignación ciudadana se lo llevará por delante. Lo puse ayer en un mensaje en Twitter. Vamos a ver. ¿Por qué Vox crece elección tras elección y el PP no solo no crece, sino que además, pues hombre, decrece, como ha pasado en Andalucía? Pues muy sencillo. Porque estamos en una situación con un gobierno mafioso y criminal donde los españoles se sienten vapuleados de la mañana a la noche. Y si para algo sirven los políticos, pues es para defendernos. Los españoles miran a los políticos y dicen, oiga, defiéndame, mire lo que está haciendo el gobierno. Y Vox transmite la sensación de que hace todo cuanto está en su mano para defender a los españoles. El PP, por desgracia para el PP, no transmite esa sensación. Todo lo contrario, transmite la sensación de que haga lo que haga Pedro Sánchez, no van a mover un dedo. Si mañana saliera Pedro Sánchez por la Gran Vía disparando a ancianitas con un Kalashnikov, pues entonces diría Feijóo que bueno, que eso tampoco es tan grave como para presentar una moción de censura. Entonces, esa sensación, señores del PP, es letal. Pero bueno, tiene una ventaja, y es que es corregible. Están ustedes a tiempo de sumarse a la ola de indignación ciudadana. Háganlo. O no lo hagan, hagan lo que les dé la gana. La indignación ciudadana continuará aumentando. Y habrá más movilizaciones, y ustedes pueden elegir entre hacer el ridículo como han hecho ahora, o sumarse y ponerse a la cabeza de la manifestación. Yo creo que sería bueno, ¿no? Si existe una plataforma de sociedad civil que agrupa prácticamente a todas las asociaciones que son algo en el campo de la resistencia al socialismo y al separatismo, pues señores, hagan como Vox,
pónganse detrás del movimiento. Y así podrán decir, yo estaba ahí para defender a los españoles. Si no, pues bueno, transmitirán una sensación pues como la que han transmitido este fin de semana. De cojo, arrastro los pies, envío ahí a 3 senadores para que hagan el paripé y al final resulta que la marcha es un éxito a mi pesar. Bueno, pues chico, no hay nada más demoledor de cara a los electores que hacer el ridículo. Pero la parte buena es que no hay por qué hacerlo la siguiente vez. Están ustedes a tiempo de rectificar y de dejar de hacer el panoli. Háganlo por el bien de los españoles y por el bien suyo propio. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Banco Santander ofrece este espacio. El Congreso Internacional de Semillas ha culminado en Lisboa un año más y en esta ocasión con récord de participación. Más de 1.800 delegados de 78 países y representantes de 900 organizaciones se dieron cita en Portugal para hablar de la mejora vegetal, de la innovación en materia de cultivo de semillas y la transformación digital de fondo. Además, en este congreso tomó posesión la argentina Lorena Basso como nueva presidenta de la International Seed Federation, una organización que cuenta con 102 años de historia. El congreso también abordó una nueva guía sobre prácticas agrícolas que nos ayudarán a explotar los recursos genéticos de las plantas. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.